Bienvenidos a la clase La Palabra y el Ayuno. La Palabra y el Ayuno. Mi nombre es Ernest Vizcaya, el pastor de la iglesia Betel, y te saludo desde mi oficina. Así que de repente vas a escuchar sonidos de coches o de motos. Es porque estamos aquí al borde de la carretera, ¿verdad? Qué placer tenerte. ¿Y qué les parece si podemos tomar un momento para orar a Dios y pedirle que nos dirija en esta clase? Padre, oramos delante de ti con todo nuestro corazón y te pedimos de tu bendición y de tu cuidado para nosotros, que podamos aprender lo que tu palabra nos enseña, Señor, y que a través de ella podamos ser luz y sal a esta sociedad. Dirige a cada uno de estos estudiantes que se están esforzando por convertirse en verdaderos discípulos de Cristo. En el nombre maravilloso de Jesús, hoy oramos y te damos muchas gracias. Gracias por todo. Amén. Muy bien, pues espero que estemos disfrutando nuestro tiempo, nuestro proceso, ¿verdad?, de aprendizaje. En esta materia abordaremos en 3 clases el área de la palabra y en otras 3, ¿verdad?, a lo que compete respecto al ayuno. Sé que será un viaje épico y les sugiero poner mucha atención a todo. Y como siempre, encontrará el material de la clase en el área de recursos y no olvide completar sus ejercicios de esta semana para que pueda abrirse la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, para que por ahí, por favor, ya sabe usted, entrar a la plataforma, ¿verdad? Y a lo que sería la liga de betelveracruz.com/educación, ¿verdad? Muy bien, lección número 1. Conociendo este libro, la Biblia, ¿ok? Pareciera un poco grande, pero le va a gustar leerlo. Bien, tomamos las siguientes palabras de Mary Becholor de su libro Abramos la Biblia. Quiero introducirme de esa manera en esta clase. Un libro que llega a la lista de superventas suele contener suspenso, suele contener aventura, amor y una amplia gama de emociones humanas, a veces toscas, a veces sutiles. La Biblia, este libro, es el bestseller mundial de todos los tiempos, porque en esta contiene cada uno de estos ingredientes. En la Biblia leemos sobre hombres y mujeres que no son creaciones ficticias o idealizadas, sino gente de carne y de hueso. Sus sentimientos, sus faltas, sus fracasos y sus triunfos suenan reales hoy. Sin embargo, la razón principal de la enorme popularidad de la Biblia no son sus historias. Fascina y entretiene, ¿verdad? Atrae a los lectores porque trata de cuestiones profundas sobre las cuales todos queremos respuestas. Preguntas como: ¿por qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el sentido de la vida y qué pasa cuando se acaba? ¿Cómo enfrentar el peso de la culpa y de la ansiedad? ¿Hay un Dios? De hecho, la Biblia nunca discute en favor de la existencia de Dios. Comienza simplemente dando por sentado a Dios y nos cuenta cómo es Él, cómo reacciona hacia hombres y mujeres y cuál es la respuesta que espera. Una rápida mirada a las páginas de una Biblia pone en evidencia que nos sumergimos en un mundo en gran parte extraño a nosotros. La cultura pertenece al pasado y para la mayoría de los actores se refiere a un pueblo muy remoto. Sin embargo, millones de personas encuentran hoy que la Biblia es altamente relevante. Los vestidos y las costumbres pueden variar, pero la gente en lo más hondo es igual. Siempre han experimentado los mismos sentimientos humanos de amor, de odio, de celos, de compasión, de codicia. Todos comparten el misterio de la vida. Todos nacen y avanzan hacia una muerte segura. Lo confiesen o no, todos tienen hambre de algo más que comida, sexo y comodidades terrenales. Todos comparten la profunda urgencia humana de comprender el significado de la vida y de satisfacer sus necesidades más hondas. Hay otra dificultad que hemos de vencer cuando leemos la Biblia. Se trata de un libro escrito en un lenguaje diferente al nuestro. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con porciones en arameo
y el Nuevo Testamento en griego, por muy calificados que sean. Para acceder al original estamos a merced de los talentos y conocimientos de traductores. Si bien hablamos de la Biblia como un libro, está compuesta de 66 libros diferentes, como una biblioteca. Estos varían en extensión, en contenido y en la forma en que están escritos. Por ejemplo, algunos son poesía, algunos narrativa, otros máximas sabias, otras cartas. Entre sus autores hay reyes, cortesanos, sacerdotes, pastores y pescadores, así como muchos cuya identidad solo podemos adivinar. El proceso de escribir estos libros independientes cubre un lapso de muchas centurias. Sin embargo, la Biblia es una unidad, no solo una colección de partes separadas. El conjunto de libros constituye un todo. Los muy diversos autores muestran, cada uno a su manera, lo que Dios tiene para decir sobre su mundo y sobre las personas que ha creado. Nos muestran cómo es Dios por el modo en que actúa hacia hombres y mujeres y porque dejan en claro que Él quiere establecer con todos la relación más íntima posible. Los 66 libros de la Biblia están divididos en dos grupos principales: el Antiguo Testamento, compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento, de 27. También hay varios libros conocidos como deuterocanónicos, secundarios con respecto a los libros de la Escritura, pero igual incluido en algunas Biblias. La palabra testamento viene del latín y significa pacto o acuerdo. El tema predominante del Antiguo Testamento es la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento se ocupa del acuerdo que Dios hizo más tarde por medio de Jesús con personas de cualquier nacionalidad que ponen su confianza, toda su confianza en Dios. Pero el Dios al cual responden o escarnecen se ha propuesto deliberadamente encontrar por sí mismo a los hombres y mujeres que creó. Tal vez comienzas a leer la Biblia porque deseas encontrar a Dios. Pronto descubrirás en la Biblia que Dios estuvo buscándote y ha provisto un camino para llevarte a una relación más cercana consigo. La Biblia tiene algo más que decir sobre sí misma. Ella misma declara que quienes la escribieron estaban inspirados, insuflados, en otra palabra, por el Espíritu de Dios. De esta manera, sostienen sus autores, las palabras son más que pensamientos e invenciones de hombres y mujeres. La Biblia es la palabra del propio Dios a su mundo, ¿verdad? Ahí tenemos esta introducción de Mary Batchelor en relación a la Biblia. Perfectísimo. Bien, entremos entonces en relación a lo que quiero compartirles hoy, que tiene que ver con los libros de la Biblia. El texto en nuestras Biblias se divide en capítulos y versículos. Esta división constituye una adición posterior hecha a fin de facilitar la referencia a cualquier parte de un libro. La lista a continuación sigue el orden que está en la Biblia, ¿verdad? Lo vamos a presentar cronológicamente, lo que está aquí escrito, sucesivamente, no tanto cronológico, sino sucesivamente, ¿verdad? Aquí está. Los libros del Antiguo Testamento son los siguientes. Vamos a tener en primer lugar los libros de la ley, conocido también como Pentateuco o como la Torá. Y esto está compuesto por básicamente 5: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros, los primeros 5 libros, y generalmente se acepta que fueron escritos por Moisés, ¿verdad? Fueron escritos por Moisés. Luego de allí encontramos los libros de historia del pueblo de Israel, y en estos encontramos al sucesor de Moisés, que es Josué, así se llama el libro: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, porque son libros, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Luego tenemos a Esther, tenemos a Esdras y a Nehemías, ¿verdad? Todo eso es historia del pueblo de Israel, y lo tenemos incluido. A través de ella Dios nos habla y nos muestra lo correcto, lo incorrecto
historias de éxito e historias que tuvieron fracasos, ¿verdad? Luego de ahí tenemos los libros poéticos, ¿verdad? Tenemos a Job, a Salmos, a Proverbios y por supuesto a Eclesiastés, ¿verdad? Estos son los libros poéticos o sapiensales, que significan sabiduría, ¿verdad? Poéticos o sapiensales. Los repito: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y luego tenemos los libros de los profetas mayores. Los libros de los profetas mayores son Jeremías, Lamentaciones y Daniel. Básicamente por extensión. Son mayores porque son los libros con más contenido. Y luego tenemos los libros de los profetas menores, o que son más breves. Entonces se les conoce mayores porque tienen más contenido, y menores porque son más pequeñitos, no porque los mayores sean más grandes y los menores más pequeños. Esa no es la distinción. En este libro, en estos libros proféticos o menores, tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y por último Malaquías. Personalmente creía que Zacarías era el último libro del Antiguo Testamento porque termina con Z como nuestro abecedario, pero la realidad es que luego de leer la palabra, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿verdad? Así que ahí tiene ese dato curioso personal. Luego entonces entramos a lo que se conoce como los libros del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, como dice Hebreos. Y comenzamos esta porción con los 4 evangelios que contienen los relatos de la vida de Jesús. Tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Estos 3 se parecen muchísimo. Y luego tenemos el evangelio de Juan, que tiene una profundidad increíble, extraordinaria. La próxima clase vamos a estar viendo algunos detalles en relación a cómo vamos a leer la palabra. Muy bien, aquí están los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego entonces tenemos los primeros años de la iglesia cristiana y tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos comentaristas dicen que debió llamarse Hechos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es protagonista en toda este libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de ahí brincamos a las cartas del apóstol Pablo, y él escribe, es el escritor con más cartas, y dice sus cartas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, porque son cartas, ahí sí, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, ¿verdad? Estas son las cartas del apóstol Pablo que nos llegan hasta nuestros días. Luego de allí tenemos lo que se conoce como cartas generales. Por ejemplo, Hebreos, ahí viene Hebreos, no sabemos el autor. Y luego tenemos a Santiago, que se le considera que lo escribe el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Y luego tenemos a Primera y Segunda de Pedro, que lo escribe precisamente Pedro. Primera, Segunda y Tercera de Juan, que escribe el apóstol Juan, que se recostaba en el pecho de Jesús, y también escribe Apocalipsis, ¿verdad? Entonces tenemos Primera, Segunda y Tercera de Juan, y luego Judas. Y por último, la visión de Juan o la escatología del Nuevo Testamento, que se llama este libro Apocalipsis. Un libro complejo, un libro que tiene muchísimas figuras, un libro que no es de fácil entendimiento, que por supuesto no se le debe de tener miedo. Cuando a usted le toque leerlo, léalo sin ningún problema, sin ningún estereotipo, sin ningún asunto en su mente o en su corazón. Léalo y pídale al Señor que le dirija, porque es un libro que le va a proyectar hacia el futuro del mundo, de la iglesia y de usted como hijo e hija de Dios. Muy bien, y también le proyecta el fin de los adversarios a los que nos enfrentamos. Perfecto, bueno, hasta aquí esta será nuestra lección del día de hoy. La verdad, un placer, un gusto. Mi nombre es Ernest Vizcaya, pastor de la iglesia Betel, y los espero la siguiente semana con nuestra segunda clase, ¿verdad? Que es, déjenme ver acá, ¿por qué es considerada palabra de Dios la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Saludos
y muchas bendiciones. Un abrazo desde aquí de la oficina de su servidor. Bendiciones.